Hola a todos, mi nombre es Amos y en el vídeo de hoy vamos a ver un tema que está generando mucha controversia en la comunidad de Angular, y es el tema de los efectos en el sistema reactivo de Angular. ¿Qué está pasando con los efectos? Pues que, según muchos expertos, hay que utilizarlos lo menos posible. ¿Por qué? Porque, bueno, por dos simples motivos: por el glitch que hacen, de que llega primero un estado y luego otro, y el race condition, que básicamente es eso, ¿no? Que llega primero un estado y luego el otro. Y el glitch es que vemos en pantalla una cosa y luego se actualiza otra. Y básicamente hay que utilizarlos lo menos posible, aunque no se deben evitar, pero se deben utilizar para lo que están, ¿no? Para tareas de renderizado, como manipulación del DOM, inicialización de librerías externas y demás. Veremos, como bien os pongo aquí, el tema de los estados, los problemas, cuándo utilizarlos, las alternativas que hay, los diferentes efectos, según Alex, del core de Angular, sobre render versus business effects, y que en la versión 19 de Angular, que saldrá en noviembre, se ha deprecado el allow signal writes dentro del efecto. Es una propiedad que ahora veremos por qué la han deprecado. He preparado para ello un blog, ¿vale? De por qué, pues, seguir con toda esta metodología de no utilizarlos. Y en el blog, básicamente, pues os dejo aquí el vídeo al principio, de qué son los efectos, que lo hice en su día, para que repaséis un poco todo el tema de efectos antes de poneros con este vídeo. Es mejor repasar pues cómo utilizarlos, qué propiedades tienen, etcétera. Luego, todo esto surge por un vídeo que le hicieron una entrevista a Alex del core de Angular, y nos explica un poco de por qué no hay que sobreutilizarlos, ¿no? Y ahora, de hecho, el ejemplo que he preparado está basado en esto, ¿vale? Esto es lo que pasa. Si queréis os lo leéis, pero yo os lo voy a explicar ahora en el ejemplo que he preparado, y esto de cuándo utilizarlo lo veremos luego. Vámonos al código, porque quiero enseñároslo. Y básicamente la aplicación que he preparado es esta. Un componente padre que tiene unas opciones y luego se las pasa al hijo, ¿vale? Es una señal, se las pasamos al hijo, que es este de aquí, y el hijo las atrapa con un input, ¿vale? Un input que convierte las opciones en señal, ¿vale? Todo esto, si queréis repasar el tema de señales, pues en mi canal de YouTube pues tengo un curso sobre señales donde repasamos todo. Y aquí está el HTML, ¿vale? Es un drop down. No os preocupéis por este error, porque nos dice que en vez de utilizar click utilicemos el key up o key down, pero bueno, nos da un poco igual. Y vamos a ver aquí el index que hemos seleccionado, ¿vale? Cuando seleccionemos, y lo que queremos hacer es que cuando hagamos clic, pues cambiemos el index. Y aquí hacemos un console.log, aunque no nos hace falta, porque ya lo imprimimos aquí. Y en el navegador, la aplicación es esta, ¿vale? Si yo selecciono con setting, veis cómo tenemos el index seleccionado 0, ¿vale? 1, 2, 0, 1, 2. Y si actualizamos, de igual manera, pues se resetea el index y está en -1, a no ser que seleccionemos. Y lo que vamos a hacer es, ¿cómo haríais para que cuando nos lleguen nuevas opciones, ¿vale?, se resete este index? ¿Cómo lo haríais? Pues en primer lugar hay que pasar desde el padre nuevas opciones. Vamos a hacerlo de una manera un poco fácil con un set timeout, ¿vale? Pero imaginaros que aquí pues tenemos una petición, ¿vale?, que cuando llega se lo volvemos a pasar al hijo para que se actualice. Imaginaros que dejamos pasar 7 segundos, ¿vale? Y ponemos un console.log de que llegan nuevas opciones, ¿vale? Y lo que hacemos es this.options.set, ¿vale? Pasamos una nueva referencia de un nuevo array y pues this.options, ¿vale? Actualizamos las opciones y por lo tanto se actualizarán en el hijo. Después de 7 segundos esto nos llega, y cuando nos llega, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues poner el selected index a 0, a -1, perdón. Hay que reiniciarlo. Y
Lo primero que nos ocurre aquí es utilizar un efecto, ¿vale? Es decir, cuando las opciones cambien, nosotros queremos reiniciar este selected index, porque no nos sirve crearnos un helper, por ejemplo, helper que será computed, y aquí pues hacer un this.options, ¿vale? Sabemos que aquí cambia y por lo tanto aquí hacemos un return de true, ¿vale? Y luego pues hacemos un this.selectedIndex .set, ¿vale? Y lo reinicializamos. ¿Por qué? Porque este helper que hace se queda aquí en el aire. Esto es un poco guarro. Y lo primero que se nos ocurre es coger esto y meterlo en un efecto. ¿Vale? Acordaros que aquí nos va a dar un error porque no podemos escribir dentro del efecto para actualizar las señales y por lo tanto utilizamos el allow signal writes a true, ¿vale? Esto lo van a quitar en la versión 19 de Angular, por eso lo decía, y siempre podremos escribir, ¿vale? Creo que siempre, si no me equivoco, o no nos deja. Tengo que repasarlo, pero creo que siempre, ¿vale? Esto es fácil. Es decir, cuando cambien las opciones después de 7 segundos que nos llega del padre, actualizamos, ¿vale? Guardamos todo. Nos vamos al navegador, ¿vale? Y tenemos -1. Si yo selecciono ahora 0 y me espero, vais a ver cómo cambia nuestro estado, ¿vale? ¿Veis? Llegan nuevas opciones, el índice se pone a 0 y se deselecciona todo. ¿Qué pasa con esto? El problema básicamente con esto, pues todo esto se debe al glitch y al race condition. Es decir, esto no es bueno utilizar el efecto aquí. ¿Por qué? Pues porque tenemos un estado independiente como es el index seleccionado y luego las opciones. El race condition quiere decir que puede darse el caso de que lleguen antes las opciones y no se reinicialice esto bien. Y en la pantalla, en la UI, el usuario puede ver un glitch, es decir, puede haber antes esto reiniciado, ¿vale? Y con el index seleccionado 1 sin antes reiniciarse el index. ¿Qué soluciones podemos encontrar a esto? Una de ellas es, por ejemplo, meterlo todo en un único estado, ¿vale? En una única verdad, como en grx, como en un store. Podemos tener aquí, por ejemplo, un state que sea igual a computed, ¿vale? Y este computed lo que nos va a devolver es un objeto, ¿vale? Vamos a ponerlo entre paréntesis porque devolvemos un objeto para no hacer el return. Y pues tenemos pues las options, ¿vale? Pues this.options. Y luego tenemos el selected, este selected index. Aquí, y aquí viene la magia de Alex, ¿vale? Aquí este selected index es una señal, ¿vale? Es un signal y lo vamos a inicializar a -1, es decir, que no haya nada seleccionado. Esto nos lo cargamos, ¿vale? Bueno, no nos lo cargamos, vamos a dejarlo comentado. Esto lo dejamos comentado. Bueno, sí, nos lo cargamos. ¿Para qué queremos comentarlo? Este select tendría que apuntar al state, a nuestro estado, punto selected index, ¿vale? No, perdón, estaba bien. Punto index, ¿vale? Y aquí esto no nos hace falta porque lo podemos ver pintado y este effect nos lo cargaríamos, ¿vale? Vamos a ver cómo con cada llegada nueva de las opciones el selected index se reinicializa a un nuevo readable signal, ¿vale? A -1. Fijaros qué bonito es esto sin las señales. Y aquí pues tenemos el state, ¿vale? Punto selected index. Y este state.selectedIndex también va aquí, ¿vale? State.selectedIndex. Y creo que ya está. Vamos a ver los cambios. ¿Vale? Si os dais cuenta, igualmente tenemos -1 y ahora si selecciono y pasan 7 segundos, ¿vale? Otra vez llegan nuevas opciones, ¿vale? Vamos a volver a hacerlo.
Y esto, si os dais cuenta, todo se actualiza a la vez, porque todo está dentro de un objeto que es el estado, ¿vale? ¿Veis? Todo se actualiza a la vez. No tenemos estados independientes. Y esto es lo que os quería enseñar, que utilicéis los effects lo menos posible, ¿vale? Vamos a ver cuándo utilizarlos. Con la manipulación del DOM, ¿vale? Por ejemplo, es que los efectos están hechos para comunicar el mundo reactivo de Angular, ¿vale? Con el mundo no reactivo de Angular. Es decir, el tema de la gráfica de reactividad con todos los demás objetos que no sean reactivos. Como por ejemplo en este caso, queremos un efecto que esté basado en el ancho y en el alto, ¿vale? Para pintar un canvas en el DOM, ¿vale? Para la manipulación del DOM podríamos utilizar efectos, ¿vale? Para cosas concretas como estas. Luego, para inicialización de librerías externas, ¿vale? Y para logging y analítica, ¿vale? Si os dais cuenta, son cosas muy concretas, no cosas complejas, ¿vale? No, de hecho, he visto en los comentarios, en las discusiones del código fuente de Angular, que en el repositorio, que mucha gente tiene proyectos cargados de efectos, ¿vale? Imaginaros que estáis esperando siempre a que ocurra algo para realizar el efecto. El efecto, como bien ha dicho Alex, es para cosas concretas. Hay que pensar un poco con la cabeza antes de ponerlo. Como está el efecto, lo uso, ¿no? Pues no, hay que parar un poco, ¿vale? Alternativas, Computed, como hemos visto. Luego, librerías reactivas que nos ayudan, como por ejemplo ngExtension, que es, pues, básicamente una librería que nos ayuda con todo el tema de utilidades para señales, y una de ellas que más me gusta es Derived Async, que nos ayudan con las operaciones asíncronas, y el Connect. El Connect es básicamente lo que hemos hecho con el Computed. Fijaros aquí. Tenemos un data service. Este data service dentro tiene también un page number, y lo que queremos es que cuando dentro cambie ese page number, nuestro servicio también cambie nuestro page number. Esto lo haríamos con un efecto, ¿verdad? Pondríamos el efecto cuando cambie aquí para que se actualice este. Pues con este connect lo que hacemos es conectar este con este, y cuando este cambia, que está dentro del servicio, también cambia el nuestro que está en el componente, ¿vale? Fijaros que este connect ya directamente nos lo resuelve, ¿vale? Luego hay muchos más. No sé si lo conocéis en ngExtension, pero a lo mejor hago un tutorial sobre esto. Es porque muy poca gente lo conoce y la verdad que está muy bien. Tiene muchas utilidades. Es del creador de los creadores o de los que mantienen NX, el monorepo, y lo usan bastante, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El Connect, como os decía, el Derived Async, ¿vale? Luego Manfred Steyr también hizo un post hablando sobre este post, ¿vale? También lo tenéis. Él lo hizo hablando también sobre cuándo no usar efectos en Angular, que está muy bien, ¿vale? Su post. Os lo leéis también si queréis tener un poco como yo, ¿no? Me gusta tener concepto amplio de todo. Luego, para temas complejos de asincronía, pues RxJS, evidentemente. Y luego surgió un tema muy controversial respecto de los efectos. Imaginaros que en el código, ¿vale? Aquí en los efectos tenemos nuestro efecto, ¿vale? Y dentro, por ejemplo, pues cuando cambien las opciones, ¿no? This.options, ¿vale? Hago referencia a ello. Cuando aquí cambian, lo que quiero hacer es pues imprimir en consola, ¿no? El nombre y el apellido. Imaginaros que tenemos nombre y apellido, ¿no? $this.name, que es una señal, y this.surname, ¿vale? El apellido. Pero ¿qué pasa? Que aquí lo que yo quiero es solo más que opciones no, perdona, estas opciones no. Cuando cambie el nombre quiero imprimirlo, ¿vale? O ponerlo en algún sitio, ¿vale? O, por ejemplo, this.full name equals to esto, ¿vale? Más que esto sería pues set, porque también sería una señal, ¿no? Y lo que quiero hacer es que cuando solo el nombre cambie, ¿vale? Y no el apellido.
Aquí no lo puedo hacer. Ya surgió un tema controversial con esto. Y muchos decían que hay que poner un tract, ¿vale? Pero la naturaleza de untract no es esta, ¿vale? No es que lo pongas aquí dentro del efecto, es fuera. Por lo tanto, hay una discusión y Alex estableció una diferencia entre efectos render effects y business effects. Es decir, los render effects son los basados en básicamente en el DOM, ¿vale? En renderizar el DOM, por ejemplo, hacer alguna renderización del DOM, manipulación del DOM, y los business effects son todos los relativos con la sincronía de datos, dispatch de eventos, ¿vale? Y con todas estas conclusiones, dentro de NGINX, de NG Extension, hay una utilidad que es Explicit Effect, ¿vale? Este Explicit Effect lo que nos permite es, fijaros, esto pues es insostenible, ¿no? Porque esta no es la naturaleza de un tract. Y lo que se ha hecho es declarar un Explicit Effect, que es una utilidad, ¿vale? Le pasamos lo que queremos traquear, discount y thisState, ¿vale? Y es decir, cuando cambien estos dos, ¿vale? Quiero imprimir esto, pero cuando cambien estos dos, ¿vale? Si pongo otra señal aquí que no esté aquí, no se ejecutará el efecto, ¿vale? Eso es un efecto explícito. Le decimos que es lo que queremos que cambie para ejecutar este efecto. ¿Vale? Y aquí os cuento un poco todo, ¿vale? Y bueno, recientes cambios sobre el comportamiento de effect, pues hay un PR que va a eliminar pues a los signal writes. Es este PR de aquí y vamos a ver si este efecto, bueno, no conseguimos verlo, pero no sé muy bien si este low signal writes dejará o no dejará escribir dentro del efecto. A lo mejor la naturaleza es que deje, ¿vale? Y básicamente los cambios es que se mete dentro del pasa a ser este efecto parte del ciclo del componente, es decir, cuando se ejecutan todos los juegos del componente luego se ejecutará este efecto, ¿vale? Antes no, antes estaba fuera. Y también metieron un reciente cambio, el after render effect, que haré un vídeo sobre ello, ¿vale? Y porque es muy nuevo y se incluirá en Angular 19. De hecho tengo un vídeo acerca del after render y el after render next, y han metido este para pues cuando esté el DOM completo del todo, que lo que le pasemos sea en tema de señales y a base de efectos, ¿vale? Y básicamente esto es todo lo que os quería comentar sobre los efectos. Conclusiones: intentar utilizar los efectos, ¿vale?, lo menos posible en vuestras aplicaciones. Luego, intentar que si los utilicéis sean simples, por ejemplo, para inicializar librerías externas, manipulación del DOM y pues temas muy muy simples, ¿vale? Y intentar utilizar librerías reactivas que os ayuden como NG Extensions, ¿vale? Y si utilizáis los efectos, intentar dejar documentación para los próximos desarrolladores, es muy importante, ¿vale? Imaginaros el jaleo que se puede armar. Y con todo esto os dejar en los comentarios si os ha surgido alguna duda sobre el tema de los efectos.